Hola profesora Digna Vinces, mi nombre es Molly Arteaga Pisfil y le voy a presentar mis preguntas de supletorio. La primera página es la página 132. Primera, redacta una manifestación para la paz. Piensa en actitudes y comportamientos que puedas cambiar y que contribuyen a construir una cultura de paz. Definimos la cultura de paz como una serie de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida basadas en el respeto a la vida, la promoción de diálogo para resolver conflictos, respeto a los principios de soberanía e integridad territorial, respeto y promoción a los derechos humanos, protección y promoción al medio ambiente. 2. Investiga qué pasaba en Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial. Este mismo año, Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia. El gobierno ecuatoriano le concede a Estados Unidos establecer bases navales y militares en las Islas Galápagos y en la península de Santa Elena para la protección de Canal de Panamá en la costa del Pacífico. 3. Imagina ser excluido por tu raza, lugar de origen, religión. Puedes pensar en casos actuales donde aún sucede esto en los Estados Unidos por raza. 3. 4. Responde. ¿Cuál es el rol de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra mundial global, donde se empleó alta tecnología, pero a partir de 1941 se comenzó a utilizar el radar, el sonar, los radios de muy alta frecuencia y muchos otros dispositivos que hicieron que la guerra tecnificara. Básicamente ayudó muchísimo para el armamento de esta. 5. Analiza y responde. ¿Crees que el rol de las Naciones Unidas ha logrado evitar guerras en la actualidad? Sí, porque gracias a la ONU, las Naciones Unidas tienen un papel importante para la prevención de conflictos, el uso de la diplomacia, los buenos oficios y la predicación, los enviados espaciales y las misiones políticas con el terreno son algunos de los recursos para fomentar paz. Página 155. Pregunta 6. ¿Cómo afecta la Gran Depresión a América Latina? ¿Por qué esa crisis afectó a América Latina? La crisis de 1929 en América Latina condujo a una salida de capitales y a la caída abrupta de los precios de las exportaciones, principalmente bienes agrícolas y materias primas. Pregunta 7. Explica qué es la Organización de Naciones Unidas y cuál es su función. La ONU es una organización internacional que pretende ejercer como centro de armonice los esfuerzos de los países por mantener la paz y seguridad internacional. Pregunta 8. En cuanto a sus causas, consecuencias y condientes, compara y contrasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios, que fueron el alemán, el ruso, austrohúngaro y el otomano, que formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa Central. La Segunda Guerra Mundial. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la década de 1930 y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania.
en 1933, a lo que siguió pérdidas humanas, creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, creación de los dos grandes bloques, Estados Unidos versus URSS. 9. Caracteriza las fases de la Segunda Guerra Mundial y los hechos más sobresalientes de ella. Primera fase, 1939-1941. En 1940, Alemania ocupa Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Noruega. Francia perdió gran parte de su territorio. Segunda fase, 1941. En junio, Alemania rompe el Tratado de No Agresión Germano-Soviética, con la intención de que el derrotar a los soviéticos. Japón dominaría el Pacífico. Tercera fase, 1941-1942. Estados Unidos y sus aliados defendieron su estrategia en diciembre de 1941. Gran Bretaña solo tenía la capacidad para combatir en Europa. Cuarta fase, 1942-1944. En 1943, la guerra comenzó a indicarse hacia el lado de los aliados. Alemania sufrió una derrota en la batalla de Stalingrado. Quinta fase, 1944-1945. En diciembre de 1944, los alemanes lanzan nuevas ofensivas, pero no la superioridad los hizo fracasar. Sexta fase, 1945. El ejército soviético logra apoderarse de Berlín el 2 de mayo. Hitler y sus colaboradores se suicidan. Pregunta 10. Lee el texto sobre África y contesta las preguntas. ¿Cómo afecta la crisis internacional al desarrollo de África? En que no alcanzará un nivel aceptable en educación, salud e igualdad hasta el año 2353. ¿Por qué África se encuentra en esa situación a pesar de tener abundantes recursos naturales? Esto sucede que gracias a las potencias más grandes y otros países que toman recursos de África se llevan todo, y el porcentaje del dinero que África gana es muchísimo menor que el que las potencias y otros países obtienen. Página 168. Redacta la situación de Cuba antes de la Revolución Cubana. En el aspecto económico, Cuba se encontraba dependiente al capitalismo de Estados Unidos. En el aspecto político, existía la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo gobierno había convertido a la isla en un importante centro de intervención norteamericana. En el aspecto social, había una explotación del campesinado. Pregunta 12. Responde desde el punto de vista económico cómo afectó la Guerra Fría a América Latina. El impacto de la Guerra Fría en América Latina, como en todo el mundo, la Guerra Fría tuvo un enorme impacto en América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido a dos procesos claves: el cambio de estrategia de Estados Unidos en sus relaciones políticas con la región desde 1945 y la Revolución Cubana de 1959. 13. Explica con tus propias palabras la relación entre el ascenso de los países árabes y la crisis económica de los años 80 en América Latina. No debían realizar trato a relación con los árabes, ya que en 1980 los árabes cambiaron condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que existía gran parte del presupuesto anual. ¿Cómo amortizaron? Página 180-181. ¿Qué es el Estado?
Es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesta por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico. Funciones del Estado. Ejecutiva. Es aquella que es dirigida por el gobierno a través de ministerios y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Legislativa. Está conformado por la Asamblea Nacional, cuyos integrantes son los y las asambleístas electos mediante voto popular. Judicial. Comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, juzgados, fiscalía y policía, encargados de la justicia. Electoral. Está integrado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral de Transparencia y Control Social. Está integrada por la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Total. Página 183. Elabora un mapa conceptual con las principales características de los estados, su organización y su función. Organización del Estado. Como puede ver, aquí está el mapa conceptual con las instituciones políticas, jefe del Estado, gobierno, parlamento, jueces y tribunales. Administración central. Competencia sobre todo el territorio estatal, ministerios. Autonómica, competencia sobre comunidades autónomas, órganos autonómicos. Local, municipio y provincial. 16. Investiga acerca de un acontecimiento histórico en el que la soberanía del Ecuador haya sido amenazada violenta. Las manifestaciones en Ecuador de 2019 fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional, realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 1919, tras el anuncio de ciertas medidas económicas parte del gobierno a Lenín Moreno, y se desarrollaron como protestas en contra de las medidas y en contra del gobierno ecuatoriano. Desde el exterior, grupos de ecuatorianos se movilizaron a las embajadas y consultas del Ecuador en los respectivos países de residencia para sumarse a los eventos convocados por las distintas organizaciones sociales durante el tiempo señalado. En este caso, Ecuador reaccionó violentamente, pero terminó en acuerdos de paz tanto por parte de las personas como del gobierno. Página 191. 17. Investiga las razones del embargo económico a Cuba. Durante la crisis entre los gobiernos se produjo una escala de medidas económicas a cada nacionalización cubana. Los Estados Unidos respondieron con nuevas contramedidas como la prohibición de toda exportación a Cuba el 19 de octubre de 1960. 18. Elabora una línea de tiempo con las fases de la Guerra Fría. 1917. Comenzó la Guerra Fría. 1918-1920. Guerra Civil Rusa. Intervención Estados Unidos. 1944-1945, acuerdos de la guerra. 1949-1950, aumentada de la Guerra Fría. 1989, caída del muro de Berlín. 19. Investiga quién fue la primera astronauta mujer, su vida y sus aportes en la humanidad. El 16 de junio de 1963, con apenas 26 años, la soviética Valentina Tereshkova
se convirtió en la primera mujer en volar al espacio exterior. Lo consiguió casi 2 años después del histórico viaje espacial de Yuri Gagarin. 20. Completen en sus cuadernos la siguiente información. Razones para justificar el embargo a Cuba que hizo Estados Unidos. En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democracy, estas sanciones continuarán mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y demostrará más respeto hacia los derechos humanos. B. ¿Cómo lo hizo? Le redujo la cuota de azúcar a 700.000 toneladas. C. ¿Cuál fue el papel de la Organización de Naciones Unidas en este hecho? Descrito en 10 puntos. La ONU, su papel es transformar mejores sociedades, mejorando su bienestar con conocimientos y desarrollos que empeñan una vida digna y libre de malos antecedentes. Levantar el bloque económico en contra de este hecho, a favor de que los derechos humanos sean respetados. Quiere que haya paz internacional, mantener la seguridad de las naciones, fomentar relaciones de amistad, cooperación internacional, desarrollo sostenible de las naciones, asistencia humanitaria, respeto universal. Consecuencias para la economía del pueblo cubano. Como consecuencia, ha disminuido los ingresos monetarios, afectando directamente el presupuesto nacional dispuesto para garantizar el desarrollo económico, social, cultural y sanitario de la población cubana, cortando derechos básicos como la salud, educación y el crecimiento sostenible general. F. Soluciones que Cuba creó por solucionar el problema. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Enseñanza primaria universal. Promover igualdad de la mujer. Reducir mortalidad de niños menores de 5 años. 21. ¿Qué es el movimiento hippie? Un movimiento contracultural, libertario y pacifista, nacido en los años 60 en Estados Unidos, así como también los seguidores del dicho movimiento. 22. Durante los años 60 y 70, los jóvenes lideraron la protesta y los cambios sociales. Más allá de si la gente estaba de acuerdo con sus ideas y no lo cierto es que la juventud de mediados del siglo XX tuvo un impacto en su época. Comparen y debaten la clase sobre el rol de la juventud de las décadas mencionadas y el de las actuales. Y de qué formas positivas impactan sobre su localidad, provincia y país. Rol de los años 60 y 70. Jóvenes en los años 60 optaron por abandonar la sociedad de algunos consumos e intentaron edificar un mundo basado en el amor y libertad. En los años 70 cuestionaban el capitalismo, la explotación, la opresión y buscaban conquistar sus derechos. Y en la actualidad presentaban un recurso humano importante de la sociedad, ya que actúan como agentes de cambio social, desarrollo económico y progreso. 23. Escucha la canción de John Lennon, imagina y busca una traducción de su letra para leerla. Luego reflexiona a partir de las siguientes preguntas.
¿Qué mensaje transmite? ¿De qué manera esta canción te refleja el movimiento pacifista? El mensaje que transmite es que vivamos en paz y olvidarnos de los prejuicios sociales para considerarnos un solo pueblo. Nos dice que nos unamos y soñemos con la paz, que sí se puede lograr. 24. Escribe en tus palabras qué significa la autodeterminación de los pueblos. Es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición política, sus formas de gobierno. Página 227. Investiga más sobre el populismo y después elabora un organizador gráfico en las características más sobresalientes de este tipo de gobierno. Populismo. Es un territorio político usado para designar a la corriente ideológica que sostiene la reivindicación del rol del Estado como defensor de los intereses de la generalidad de una población con una población. Populismo en sentido negativo. Es el uso de medidas de gobierno populares destinados a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee de un voto, aún a costa de tomar medidas contrarias del Estado democrático. Populismo en sentido positivo. Se basa en el apoyo voluntario, las ideas políticas de una cultura autóctona. Son necesariamente caer en el nacionalismo, se opone a los imperialismos. 26. Menciona los instrumentos que utilizaban las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones y señala cuál es el límite de su actuación. Las Fuerzas Armadas militares y policiales hacen uso de las fuerzas y de las armas para establecer el orden. Por tanto, el límite a su actuación son los derechos humanos. 27. Lee el texto y responde. A. Identifica la idea principal del texto y explica cuál es la diferencia entre la integración como un fin y como un medio. Es que la integridad económica es considerada como un medio, no como un fin. La integración económica como un medio es la que permite alcanzar un mayor desarrollo económico. Y la integración económica como un fin es beneficiarse y adquirir mayor poder económico, sin gozar de beneficios o desarrollo económico. Permite bajar los precios ya que se posee un mercado más amplio y a su vez obtener mayores ganancias. 28. Formen grupos, uno representará a Argentina y otros a Chile. Lean y analicen la información sobre las consecuencias de la depresión de las dictaduras en sociedades y sus individuos, sobre todo en el tema de derechos humanos. Investiguen en internet material sobre este tema. Elaboren un gran collage y representen su información en la clase. Aquí está el collage sobre Chile y Argentina. Página 231. 29. Marca la respuesta correcta. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es. La respuesta es el Tratado de Locarno de 1925. B. La Gran Depresión causó en América Latina. La respuesta es disminución de importaciones. C. Son características de los países desarrollados. La respuesta es grandes industrias, tecnología, servicios óptimos y salud. En el Plan Cóndor, ¿qué países estuvieron involucrados? La respuesta es Chile, Argentina y Paraguay. Ecuador integra. La respuesta es el Mercosur, la CAN
y Prosur. Dentro de la estructura del Estado se encuentra. La respuesta es territorio, población y nación. Una de las características políticas de los bloques que se enfrentaron a la Guerra Fría fue, la respuesta es, se favoreció la intervención estatal para recuperar a los países de la guerra. El gobierno nacional se encuentra integrado por presidente y vicepresidente, ministerios y alcaldes. Página 198. Pregunta 30. Explica quién fue Augusto Sandino y cuál fue la causa de su lucha. Augusto Nicolás Calderón Sandino, nicaragüense, nació el 18 de mayo de 1895. Hijo de Gregorio Sandino, cultivador de café, y Margarita Calderón, indígena sirvienta. A los 9 años fue abandonado por su madre y fue a vivir con su abuela materna y luego se fue a vivir con la familia del padre, donde trabajaba como peón. A sus 17 años presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua. Augusto Sandino dirigió entre 1927 y 1937 la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Su lucha logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país. Se lo considera héroe nacional y se lo llama general de los hombres libres. 31. Contesta. ¿Qué era la política del buen vecino? Fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense. Precedió por Franklin Roosevelt. En la séptima conferencia panamericana en 1933, buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. 32. Define populismo y sus características. Se entiende por populismo una postura política que busca a través de diversas estrategias el apoyo y consentimiento de las clases populares. Además, definamos como populismo todos aquellos fenómenos que intentan en contra de la democracia liberal. Características. Rechazó a los profesionales de la política. Desconfianza en las instituciones políticas existentes. Diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social. Fuerte voluntad de movilización y participación. Retórica nacionalista y liderazgo caudillista. Gracias.